Buenas tardes, Emanuel. Dios les bendiga. Tengan una cálida tarde hoy. ¿Pueden sentarse? Gracias. Soy el pastor Harold Trujillo y hoy nos toca continuar con la serie de el Dios de bendición. Algunos de ustedes por casualidad recogieron el boletín porque me informaron que cuando posiblemente entraron no tenían. Si a alguno le falta el boletín, aquí hay, por favor, uno de nuestros diáconos está repartiéndolo. Muchas gracias. ¿Qué tal si en esta mañana, en esta tarde ya, oramos y le dedicamos este tiempo al Señor para que nos hable a través de su palabra? Amén. ¿Me acompañan? Muchas gracias, Padre de la gloria, en esta preciosa tarde. Te damos gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias, Señor, porque nos gozamos en el día, porque hoy es el día que hizo el Señor. Nos regocijaremos en él. Y gracias, Señor, porque tu palabra dice que tus misericordias son nuevas cada mañana. Y las misericordias de hoy fueron nuevas. Y esperamos, Señor, las de mañana con gozo. Padre, háblanos a través de tu palabra, Señor. En el nombre glorioso de Jesús te damos gracias. Amén, amén, amén. Ok. En 1953, un hombre que se llamaba Marshall Bauer, en el área del norte de Chicago, compró un restaurante ya establecido, más exactamente una pizzería. Y puso a su hijo a prácticamente que fuera el manager o el que administraba la pizzería. Y tal vez cuando yo les diga el nombre, pues ustedes ya se van, ya sé, pero esta es la historia. El hijo se llamaba Billy y él, su nombre era Marshall Bauer, y fundaron lo que ya era una pizzería existente que hacía deliveries en el lado norte de Chicago, en el vecindario de Logan Square, lo que se llama, y ustedes algunos conocen, Father and Son Pizza. ¿Han oído nombrar? ¿Han ido a comer ahí? Ok. Lo interesante de todo esto es que ellos no eran italianos y entonces tenían una pizzería. Entonces el hijo Billy dijo: voy a ver cuál es el nombre de mi padre, cómo se traduce en italiano, y lo buscó, y entonces de Marshall resultó que era Marcelo. Entonces cuando le preguntaba al dueño: oh sí, mi papá Marcelo. Entonces había una identificación con la cultura y el lenguaje italiano. Eso creó un legado en la familia, esa pizzería. Se extendieron por el otro lado de la ciudad y creo que hasta algunos suburbios. Y obviamente creó un legado de eso. Hoy vamos a hablar, hablando del Dios de bendición, vamos a hablar no de un legado, pero vamos a hablar de aquello que en la serie del Dios de bendición, vamos a hablar de la fiel, de que Dios es fiel a la promesa, pero también es fiel a su pueblo. Y no es, vamos a hablar de un legado, vamos a hablar de una promesa que continúa. Abraham había recibido la promesa de Dios y después de que fallece, Dios continúa esa promesa con su hijo Isaac, y más adelante van a ver que continúa con Jacob, pero ahora estamos en Isaac. Y no vamos a hablar de un legado, vamos a hablar de una promesa que continúa, porque Dios es fiel a la promesa y Él es fiel a su pueblo. Él había escogido a Abraham y no se trata de un legado, se trata de una promesa. Y fue Dios el que le cambió el nombre a Abraham, de Abram a Abraham, porque le dijo: vas a ser padre de naciones. El nombre Abraham quería decir padre exaltado, pero dice: este hombre no tiene hijo, ¿cómo es padre exaltado? Y el nombre que tenían las personas eran bastante importante en esa época, pero Dios le dijo: no vas a ser padre exaltado, vas a ser padre de muchas naciones.
y le cambió el nombre para Abraham. Y entonces fue Dios el que se lo cambió. Aquí Billy fue el que le cambió el nombre al papá para que pareciera italiano. Y le dijo, ya no eres Marshall, sino Marcelo. Qué interesante historia, ¿verdad? Entonces quiero que vayan conmigo, porque cuando hablamos de bendición, a menudo pensamos en abundancia, paz, en éxito. Y déjenme decirle algo. A veces las escrituras nos enseñan que las bendiciones de Dios a menudo se revelan no en la ausencia de dificultad, sino en medio de la dificultad. Las bendiciones de Dios no solamente se revelan en las abundancias, cosas que nosotros tenemos, pero también en medio de la dificultad, porque nunca Dios nos ha prometido ausencia de dificultad. Dios no nos ha prometido. Es más, Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, ¿más qué? Confiad, yo he vencido al mundo. Y entonces nosotros somos llamados a confiar. ¿Por qué? Porque Él es fiel a su promesa, pero es fiel a su pueblo. Él es fiel a la promesa que nos dio y es fiel a su pueblo. Aquí en Génesis 26 nos habla de Isaac, un hombre ordinario que simplemente camina con un Dios extraordinario. Amén. Porque Dios hace grandes cosas con gente ordinaria. Dios hace cosas extraordinarias con gente ordinaria. Y eso es lo importante, con gente como usted y yo. Entonces, es una forma de la historia redentora que en última instancia nos lleva a Jesucristo, el verdadero y mayor hijo de la promesa, porque un hijo nos es dado. Amén. Esa es la mayor promesa que Dios le dio a la humanidad después de la caída. Esa es la mayor promesa. Isaac es simplemente una sombra de lo que venía a ser Jesús, o un tipo de lo que iba a ser Jesús en ese aspecto. De modo que cuando nosotros venimos aquí nos vamos a dar cuenta de que este capítulo nos recuerda algo muy importante, que el Dios de bendición permanece fiel incluso en medio de ¿qué? De nuestra lucha, de nuestro miedo, de nuestra oposición y aún en medio de la espera, porque hay que esperar. Abraham esperó mucho tiempo para Isaac. Entonces, en medio de todo eso, sabemos que Dios es fiel a la promesa y fiel a su pueblo. Quiero que vayan conmigo. Vamos a ir al capítulo 26, vamos a leer los primeros 11 versículos y ahí vamos al primer punto y vamos a diseminar este texto. Amén. Dice, y hubo hambre en la tierra, además del hambre anterior que había ocurrido durante los días de Abraham. Y se fue Isaac a Gerar, a Abimelec, rey de los filisteos. Y se le apareció el Señor y dijo, no desciendas a Egipto, quédate en la tierra que yo te diré. Reside en esta tierra y yo estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia, ¿ok? Y a ti y a tu descendencia, me perdí, daré todas estas tierras. Es que en el servicio de inglés se me olvidó pasar la transparencia. Ahora vamos a ver el primer punto, ¿verdad? Estoy aquí en el texto. Y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo. Versículo 4, y daré a tu descendencia todas estas tierras y en tus simientes serán bendecidas todas las naciones de la tierra. Porque Abraham me obedeció y guardó mi ordenanza, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Habitó pues Isaac en Gerar. Y cuando los hombres de aquel lugar le preguntaron acerca de su mujer, él dijo, es mi hermana. Porque tenía temor de decir, es mi mujer. Porque pensaba, no sea que los hombres del lugar me maten por causa de Rebeca, pues es de hermosa apariencia. Y sucedió que después de haber estado allí largo tiempo, Abimelec, rey de los filisteos, miró por una ventana y aquí vio a Isaac acariciando a Rebeca, su mujer. Mire qué novela. Entonces Abimelec llamó a Isaac y le dijo, he aquí ciertamente ella es tu mujer. ¿Cómo pues dijiste es mi hermana? E Isaac le respondió, porque me dije, no sea que yo muera por causa de ella. Y Abimelec dijo, ¿qué es esto que nos has hecho? Porque alguno del pueblo fácilmente pudiera haberse acostado con tu mujer y hubieras traído culpa sobre nosotros.
Y Abimelech ordenó a todo el pueblo diciendo: el que toque a este hombre o a su mujer, de cierto, morirá. ¡Wow! Qué tremenda historia, qué tremenda narrativa. Lo primero que nosotros vemos aquí es, quiero que veamos, es la promesa de Dios es más fuerte que nuestras circunstancias y debilidades. La promesa de Dios es más fuerte, más poderosa que nuestras circunstancias y nuestras debilidades. Aquí Isaac enfrenta una hambruna, dice que igual que la que enfrentó su padre Abraham. La tierra está seca, no había recursos, no había comida. Entonces la primera tentación es huir al lugar donde hay abundancia, a Egipto. Y lo primero que le dice Dios a Isaac en el versículo 2, ¿qué es? No bajes a Egipto. Quédate en la tierra de la que yo te voy a dar. El versículo 2 dice claro, quédate en la tierra que yo te dije. O sea, no, que yo te diré, no vas a ir allá. ¿Por qué? Ya había pasado con Abraham, que vino una hambruna y no hay ninguna evidencia en la escritura que Dios le dijo que se fuera para allá. Se fue para Gerar, después pues se fue para Egipto, y en Egipto creció, fructificó y se trajo una mujer esclava para su esposa Sara que se llamaba Agar, y creó un conflicto. Entonces Dios le dice a Isaac: no te vas a ir a Egipto. Que Dios es soberano y Dios sabe lo que está haciendo, porque Él es fiel a su promesa y es fiel a su pueblo. La bendición de Dios fluye de la obediencia de su palabra, no de si las condiciones son favorables o no. No, estoy bien aquí, Dios me va a bendecir aquí. Dios te va a bendecir a ti y a mí donde estés. ¿Escuchó? Dios te va a bendecir a ti y a mí donde estemos, porque esa es su promesa. Y Él es fiel a su pueblo, no importa. Y a veces ese es un error que tenemos, de pensar que si nos vamos a un lugar mejor, Dios nos va a bendecir mucho más. A veces Dios te bendice en los lugares más difíciles, en los que tú menos piensas. Porque la bendición de Dios no depende del lugar, depende de la identidad que tú tienes en Él, porque tú eres su hijo, tú eres su hija. Amén. Y Él prometió que Él es fiel a su promesa y Él es fiel a su pueblo. Entonces vemos como aquí que esa obediencia fluye de su palabra, no de las condiciones favorables. Entonces Dios aquí reafirma el pacto abrahámico con Isaac. ¿Qué le dice? Primero le afirma su presencia. ¿Qué le dice? Yo estaré contigo. Yo estaré contigo. ¿Alguna vez usted se ha sentido que Dios no está con usted? ¿Ok? Ahora, no es que Dios no esté con usted, es que usted se ha alejado de Dios, porque Dios siempre está ahí. Ahora, si nosotros decimos, escuche bien, porque eso es un peligro, si nosotros decimos que Dios no está con nosotros, estamos negando un atributo no comunicable de Dios, que es la omnipresencia, porque Dios está en todas partes. Y es más, en el creyente Dios habita en nosotros a través del Espíritu Santo. ¿Cómo tú puedes decir Dios no está conmigo? Dios nos garantiza su presencia. Ahora, en el Antiguo Testamento garantizaba su presencia en diferentes formas. En el Nuevo Testamento, bajo el poder de su Espíritu Santo, garantiza nuestra presencia cuando el Espíritu Santo viene a morar en nosotros, cuando nosotros decidimos aceptar y recibir ese regalo de salvación que es Cristo Jesús. Amén. Entonces, su presencia siempre va a estar con nosotros. ¿Qué más le dice? Su promesa: te bendeciré. No está condicionado, te bendeciré, sí. La única condición es obediencia. Obediencia. Y su propósito, ¿cuál es el propósito? Que en vuestra descendencia serán bendecidas todas las naciones de la tierra. Todas las naciones de la tierra. Esa es una promesa, pero un propósito. El propósito es que a través de esa descendencia iban a ser benditas todas las naciones de la tierra, que fue la promesa que le dio a su padre Abraham, que ahora se la está reafirmando a su hijo Isaac, y que después se la va a reafirmar al nieto de Abraham, o sea, al hijo de Isaac, a Jacob. Porque Dios es fiel a su promesa y es fiel a su pueblo. Amén. Entonces eso lo tenemos que tener bien claro en estas cosas.
La fidelidad de Dios es mayor que todos nuestros fracasos. No importa cuánto tú y yo fracasemos, Dios es fiel. Amén. No me salieron bien las cosas, Dios es fiel. ¿Consultaste con Él antes? Porque a veces nos metemos a hacer cosas y después oramos. Y eso ya lo vimos, ¿verdad? Hace 2 semanas hablamos un poquitico de eso. Ahora, Isaac tiene temor porque había hambruna. No sé qué hacer. Ahora, mucha gente dice, bueno, este Abimelech fue el mismo que se encontró con Abraham, porque pasó exactamente lo mismo. Cuando Abraham fue con Abimelech, le dijo que Sara era su hermana, y no lo cual es verdad, eran medio hermanos, ¿verdad? Pero igualmente cuando dejó de ser hermana y se convirtió en su esposa, el mayor título era ser esposa, ya, porque los dos se convirtieron en una sola carne. Entonces, ¿es el mismo Abimelech o es otro Abimelech? Y hay muchos comentarios acerca de qué es, pero hay otros que dicen que creen que Abimelech era un título, como emperador, como César, como rey. Se cree que era un título, como la reina de Candace, por ejemplo, en Hechos 8, que habla de Felipe y el etíope. Entonces, no sabemos realmente, y no importa. ¿Por qué? Porque aquí lo importante es lo que pasa con Isaac, de lo que Dios está haciendo a través de su descendencia y de su promesa y de su pueblo. Entonces, en medio de todo eso, Isaac experimenta un poco de inmadurez. ¿En qué sentido? Hay un poco de inmadurez espiritual, falta de confianza en lo que Dios le había dicho. Y hay un patrón de cosas repetidas familiares. La gente dice, bueno, es que lo que Isaac hizo lo repitió el papá. Pero espérate un momentico. Abraham tenía 100 años cuando tuvo a Isaac y ya había pasado el evento. Isaac no se dio cuenta de eso. Porque a veces también tenemos eso como excusa. Oh, yo tomo mucho alcohol porque mi padre era alcohólico. Escuche bien, y esta mañana lo dije, las decisiones no son hereditarias. La decisión que usted tome tiene su consecuencia. Buena decisión, buena consecuencia. Mala decisión, mala consecuencia. O sea, no nos podemos excusar en que mis padres, mis abuelos eran así. Porque son decisiones mías, no de ellos. Usted decide. ¿Cuántas veces usted no ha conocido de pronto una familia donde hay muchos y uno está perdido y los otros están derechos? Decisión. Decisión. Las decisiones no son hereditarias. Las decisiones son personales, porque cada uno de nosotros rendiremos cuentas delante de Dios. Amén. Entonces, pero Dios no abandona a Isaac. Y hay algo muy importante, que vamos a ver el Dios de bendición aquí, cómo se manifiesta. Él habla antes de proveer. Él le dice a Isaac lo que tiene que hacer. Le dijo a Abraham lo que tenía que hacer. Él habla antes de proveer. ¿Okay? Pero también promete antes de prosperar. No prospera y después promete. No como nosotros, que Señor, si tú me prosperas, entonces yo te sirvo. No, eso no trabaja así. Pero Dios nos llama a confiar antes de ver resultados. Ese es el llamado que Dios nos hace. Dios nos llama, o sea, eso es ejercitar nuestra fe. ¿Para qué le pide más fe al Señor si la que tiene no la ha puesto en práctica? Dios nos llama a confiar en Él, entonces nos llama a confiar antes de ver los resultados. Y no nos bendice porque seamos perfectos, buenos o inteligentes, nos bendice porque Él es fiel. Eso es. Dios nos bendice porque Él es fiel. Y obviamente dentro de ese contexto está algo muy importante, que es la obediencia que nosotros tenemos que tener para con Dios. La obediencia o la bendición comienza cuando confiamos más en la voz de Dios que en nuestras cosas visibles, que en lo que nosotros vemos, porque es una cuestión de fe. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. O sea, no andamos por vista, andamos por fe. Entonces, la bendición comienza cuando confiamos más en la voz de Dios que en lo que vemos. ¿Qué es lo que vemos? Y hay mucha gente que se forma películas en la cabeza. Bastante.
Ahora, como su padre Abraham, Isaac miente también acerca de Rebeca. La narrativa de Abraham es muy interesante porque si ustedes recuerdan, Abraham iba a un lugar desconocido, fue al que Dios llamó de Ur de los Caldeos, de por allá de Mesopotamia, a un lugar donde no sabía quién era, politeísta, y escucha la voz de Dios, obedece la voz de Dios, y él va a un lugar completamente desconocido. Ya Isaac conocía el lugar, conocía más o menos la cultura ahí, pero Isaac va a un lugar desconocido. Y entonces, pero él sabe, el tipo de mujer y de la belleza que tiene. Y entonces se le ocurre un día, porque no hay ningún récord en el texto bíblico donde Abraham le haya dicho a Sara, su mujer, que era hermosa. Nunca, solamente cuando tenía miedo. Y entonces iba a llegar donde Abimelech, que dice: veo que tú eres bien hermosa, ¿no? ¿No le ha pasado a usted, a los varones aquí, cuando van a un lugar público y ven a sus esposas bien arregladitas, van a una fiesta y le dice: ay, qué bonita está tu esposa, y usted se le acerca más? Y no se diga si es alguien que le dice del esposo: ay, tu esposo está bien guapo, y usted se le acerca más también, todavía. Pero ¿se lo dicen diariamente? Abraham vio que estaba en peligro. Ay, ahora veo que está muy guapa, vieja. Es mi hermana. Pongámonos de acuerdo que tú eres mi hermana. Sí eran hermanos, pero eran esposos ahora. Entonces, es importante. Isaac tiene el mismo patrón. Pero Isaac conocía la cultura. Y a lo mejor él nunca se dio cuenta que Abraham hizo lo mismo. Para que no vengamos con el hecho de que, repitió lo mismo, lo aprendió el papá. No, Isaac no había nacido cuando eso sucedió con Abraham. Por eso nosotros no debemos de pegarnos de que, esto lo hizo mi papá, entonces por eso yo soy así. Eso es tu decisión. La decisión fue de Isaac. Confía en el engaño, más que en la palabra que el Señor le había dicho. Sin embargo, por la gracia, por la misericordia de Dios, porque Él es fiel a la promesa y porque Él es fiel a su pueblo, Dios protege a Rebeca y permite que Abimelech los mire y que él está acariciando. ¿Tú no acaricias a tu hermana? Sí, el caso de Abraham fue diferente. Dios se le reveló a un hombre pagano y le dijo: no toques a esa mujer. Aquí es diferente. Las cosas son diferentes. Entonces podemos ver cómo Dios obra en una forma sobrenatural. La gracia de Dios sostiene el pacto incluso aun cuando nuestra fe flaquea, porque Dios lo prometió. Amén. Esa es la firmeza que tenemos que tener. Entonces vimos que la promesa de Dios es más fuerte que nuestras circunstancias y debilidades. Y esto nos lleva un poquitico al segundo punto del mensaje, que es que Isaac va del conflicto al pacto de paz. ¿Por qué? Ahora vamos a ver el texto. Quiero que vayan conmigo versículos 12 y 13. Fíjense bien lo que pasa. Y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año 100 por 1, y el Señor lo bendijo. Su promesa, cumpliendo su promesa, el Señor dijo que lo bendeciría. Y versículo 13 dice: y el hombre se enriqueció. ¿Por qué? Porque él obedeció de quedarse en Gerar. ¿Se da cuenta? Se enriqueció y siguió engrandeciéndose hasta que llegó a ser muy poderoso. La obediencia y la promesa se cumplió por la obediencia y llegó a ser un hombre poderoso. Versículo, vamos a saltar al 16. Fíjense lo que dice. El 16 dice: cuando lo vieron crecer y todas estas cosas, hubo celo con los filisteos, ¿verdad? Y toda esta gente. Y fíjense lo que dice el versículo 16. Entonces Abimelech dijo a Isaac: vete de aquí, porque tú eres mucho más poderoso que nosotros. ¡Auch! ¿Qué le parece a esto? Le parece a una historia que se va a repetir muchos años después, cuando el pueblo de Israel llegó a Egipto y estaba allí el faraón, porque José había sido el gobernador, y el pueblo comenzó a crecer en la tierra de Goshen.
Y entonces vino un faraón que no supo lo que José había hecho, y entonces se vino contra el pueblo de Israel porque dijo que este pueblo es muy grande y muy poderoso. Vamos a tratar de ponerlos de esclavos para que así nos sigan, y a mandar a matar a todos los niños. ¡Wow! A todos los varones que nazcan, para que no se sigan reproduciendo. Tratar de parar lo que Dios ha prometido. ¿Se da cuenta? La historia como que se repite en ese aspecto. Entonces él lo saca de ahí y le dice, entonces Abimelech dijo, vete de aquí porque tú eres mucho más poderoso que nosotros. El temor. Vamos al versículo 20. Entonces riñeron, cuando se fueron de ahí, llegaron a un lugar, riñeron los pastores de Gerar con los pastores de Isaac, diciendo, el agua es nuestra. Por eso él llamó al pozo Esek, porque habían reñido con él. O sea, Isaac se fue a un lugar, a Gerar, y ahí comenzó a cavar un pozo y lo cavó. Y cuando vinieron los pastores de Abimelech, dijeron, este pozo es de nosotros. ¿Qué hizo Isaac? Cavaron otro pozo, versículo 21, y también riñeron por él, y por eso lo llamó Sidna. Lo sacaron de ahí también. Y se trasladó de allí y cavó otro pozo, y no riñeron por él. Por eso lo llamó Rehobot, porque dijo, al fin el Señor ha hecho lugar para nosotros y prosperamos en la tierra. Qué interesante esto, ¿okay? Fíjese bien, la bendición trae envidia. El versículo 12 nos dice claramente que Dios, el Señor, lo bendijo. El Señor dijo que lo bendeciría. Y fíjese bien lo que vamos a ver aquí. Este texto ya lo leí. El Dios de bendición bendice públicamente a su pueblo. Ellos ven, Abimelech y su pueblo en general están viendo cómo Dios bendice a Isaac públicamente, pero aún así permite la prueba a través de la oposición. Esto me recuerda el pasaje cuando usted lee el libro de Nehemías, cuando ellos estaban en el imperio medo-persa y entonces deciden darle permiso a Nehemías. Ya estaba Zorobabel y ya había venido Esdras a ver lo que estaba pasando en Jerusalén después de lo que habían hecho los babilónicos, habían destruido el templo. Entonces el emperador Ciro le encuentra gracia, le da gracia a Nehemías, y porque Nehemías está afligido porque tenía unas personas que vinieron y le dijeron que las murallas de Jerusalén estaban completamente destruidas. En otras palabras, la ciudad de Jerusalén estaba desprotegida. Entonces él habla con el rey, y el rey le permite ir para reconstruir las murallas. Cuando él viene y va pasando por Samaria, por eso la animosidad entre los samaritanos y los judíos, cuando va pasando por Samaria se encuentra tres personajes bien interesantes: Sanballat, Tobías y Gerson. Gerson era árabe, y se encuentra con ellos tres, y ellos se oponen a lo que Nehemías venía a hacer por mandato de Dios, y eso creó realmente un conflicto entre los samaritanos y los judíos. Por eso cuando Jesús, más de 400 años después, viene y se van de la mujer samaritana, le dice, ¿por qué tú, siendo judío, me pides a beber agua a mí, siendo que yo soy samaritana? Porque había un conflicto de siglos. Entonces, ¿qué pasa? En medio de la oposición, Dios sigue cumpliendo su promesa. Amén. Los filisteos se ponen celosos, tapan los pozos de Jacob y lo apartan. ¿Okay? La bendición de Dios no siempre trae paz, puede traer resistencia. A pesar de que vamos a hablar de ese conflicto, vamos a irnos al movimiento de la paz. ¿Okay? Hay una resistencia para avanzar en sus propósitos. Y la resistencia sucede y pasa. Y a veces decimos, ¿por qué? A veces no entendemos que a través de la resistencia que nosotros tenemos de personas o de situaciones, nos están ayudando a crecer y a madurar y a confiar cada día más ¿en quién? En Dios, en el Dios de la promesa. Porque Él es fiel a la promesa y es fiel a su pueblo. Amén. A veces bendecir significa soltar. Dice, cavaron dos pozos y ellos lo dejaron. Prefirieron evitar ¿qué? El conflicto. Y a veces hay que hacer eso. Ahora, ¿usted confronta o deja? Depende de la situación. ¿Ok?
A veces es bueno no luchar, a veces es dejar que Dios tome control. Dios tiene algo mejor para ti. Ya Isaac comienza a mostrar un crecimiento espiritual. Confía en el momento de Dios, se niega a vivir en amargura y cree que Dios le dará espacio. ¿Por qué? ¿Por qué digo eso? Algo bien interesante. Ahora, cuando Dios lo bendice a usted, no todos celebran. Ay, compré este carro nuevo. A mí me han dicho que los carros salen malos. ¿Me ha pasado? A mí me han dicho que esos carros están fallando por esto. Siempre hay gente que le viene a meter la cizaña a usted para amargarle su dicha y su bendición. La hermana se ríe porque algo le ha pasado. ¿Ok? ¿No le ha pasado esto? ¿Ah? Compré una casa en tal lugar. Ay, allá eso hay tanta cosa que, uy, la ganga. Chacha, es su propia casa. Y el otro sigue viviendo en una posilga. Pero hay gente que es así. Por eso cuando Dios lo bendice, no todo el mundo celebra. Pero tiene que entender algo, que Dios sigue en control de todas las cosas. Amén. Dios está al control de todas las cosas. Dios había abierto pozos que habían sido, Isaac, que habían sido cerrados. Pero él sigue adelante en lugar de ponerse a luchar con ellos. Mire, el pozo Esek, que él dejó, que lo cavó y lo dejó, se llama Sek porque quiere decir contención. El pozo Sidnat quiere decir enemistad. O sea, él no, por eso, porque hubo enemistad. Pero el pozo Rehobot, que fue el tercero que cavó, que ya nadie vino a hacerle conflicto, se llama espacio, libertad. Eso es lo que quiere decir Rehobot. Entonces Dios permite que tú te quedes donde hay espacio y donde vas a tener ¿qué? Libertad. O sea, el significado de todas estas cosas son creadas, depende de las circunstancias. Porque en el versículo 22, ¿qué dice? ¿Qué dice aquí en el versículo 22? Y se trasladó de allí y cavó otro pozo y no riñeron por él. Por eso lo llamó Rehobot. Porque dijo, al fin el Señor ha hecho lugar para nosotros y prosperaremos en la tierra. ¿Por qué? Porque Isaac había madurado en la fe a través de todas estas circunstancias y entendió que el Dios de Abraham, de su padre, y el Dios de él es fiel a su promesa y es fiel a su pueblo. Amén. Él entendió eso. Dios a menudo nos guía a través del conflicto hacia un lugar de paz. Ahora, la promesa de Dios es más fuerte que nuestras circunstancias y debilidades. Vimos que Dios nos lleva del conflicto a la paz, y especialmente eso fue lo que hizo Isaac, y vamos a ver más adelante que hizo un convenio de paz en otro pozo que encontraron en Gerar, y ahora lo vamos a ver. Pero ahora vamos a ver algo bien importante, y esto nos lleva al tercer punto. Es viviendo en la presencia de Dios, reflejando su bendición. ¿Cómo usted vive en la presencia de Dios? ¿Cómo usted refleja la bendición de Dios hacia otros? ¿O es usted de las personas que dice, ay, yo no sé dónde está Dios, Dios me tiene abandonado? Está negando la omnipresencia de Dios, está negando el poder sobrenatural de Dios, que cuando usted creyó en Él, envió el Espíritu Santo a morar en usted. Usted nunca puede decir, ¿dónde está Dios? Está en usted. Que no le vaya a pasar lo de la señora que fue donde su líder espiritual. Ay, no sé, estoy desesperada, Señor. Le dijo, Padre, ¿no? Y yo quiero encontrar a Dios, pero no sé cómo. Entonces su líder espiritual le dijo, Dios está en ti, Juana. La señora se llamaba Juana. Y después la señora se movió para Tijuana y llegó a una iglesia evangélica allá. Y entonces estaban dando testimonio y el pastor le dice, cuénteme, ¿cómo vino usted aquí a Tijuana? Y cómo dice, bueno, yo fui a donde mi líder espiritual, porque yo le dije que yo estaba buscando a Dios. Y él me dijo, Dios está en Tijuana, entonces yo me vine para aquí. Ya se sabían esa, ¿no? Viviendo en la presencia de Dios, pero reflejando su bendición. Vamos a leer versículo 23 al 25. Fíjese lo que dice. De allí subió a Berseba. Allí ellos construyen, cavan otro pozo que le llaman el pozo de Seba. Por eso la ciudad le llaman Berseba. ¿Okay? Y ahora vamos a ver eso. Pero dice, de allí subió a Berseba y el Señor se le apareció
aquella misma noche y le dijo, fíjese bien, yo soy el Dios de Abraham, de tu padre Abraham, no temas porque yo estoy contigo y te bendeciré y multiplicaré tu descendencia por amor de mi siervo Abraham. Y él construyó allí un altar e invocó el nombre del Señor y plantó allí su tienda, y allí abrieron los siervos de Isaac un pozo. ¿Cómo le llamaron ese pozo? En el versículo 33 dice que lo llamó Seba. De ahí viene el nombre de la ciudad, Berseba. ¿Ok? Qué interesante. Ahora, Dios se vuelve a aparecer a Isaac y vuelve y le repite la promesa que le había dado a su padre Abraham. ¿Cómo responde Isaac? Mire cómo responde Isaac. Construyendo un altar. ¿Cómo usted responde a las bendiciones de Dios? En adoración. Y no tienen que ser cosas grandes y gigantes. Compartí esta mañana en el servicio y creo que lo compartí antes con ustedes. El jefe mío, el supervisor en Liga Bíblica, que es de la India, cuando él vino en el 2020, una de nuestras primeras reuniones nos dijo algo que nos grabó a todos en el corazón. Y dice, mira, aquí no, yo no espero que hagamos grandes cosas. Vamos a empezar a darle gracias a Dios por las cosas pequeñas. Ahora, ¿cuántas cosas pequeñas sucedieron hoy en su vida que todavía usted no le ha dado gracias a Dios? ¿O yo? Pero le voy a contar una anécdota porque esto es real, ¿no? Con todo lo que me ha pasado, las cirugías y todo. En mi casa, en el baño donde yo uso más para bañarme, el que está cerca de mi oficina, donde tengo mi oficina, el lavamanos comenzó a gotear. Tic, tic, tic. Entonces yo ponía algo ahí, ¿no? Para que retuviera el agua. Pues el agua lo tiraba al toile. Para que no se me llenara eso de moho, cualquier cosa. Y eso cada día más y más y más y más. Y nosotros viajamos mucho y cuando viajamos mucho cerramos el agua principal por si cualquier cosa, un liqueo, pues no le pase nada a la casa, ¿verdad? Entonces, por prevención. Entonces cerramos y dejamos una llave abierta para que respire la tubería. Eso lo hacemos en invierno, lo hacemos en verano, lo hacemos siempre. Entonces, yo todos los días que estaba yo, y nos íbamos a acostar como nuestro cuarto está enseguida y ya está su baño ahí, el master bedroom, su baño. Pero oye, especialmente cuando el coso estaba vacío y comenzaba, y usted está acostando y la goterita esa, ¿no? Y uno de esos días yo estaba ahí en el baño y dije, ay Señor, tú sabes cómo estoy de mi hombro, tú sabes que yo no puedo, tendría que mover esto, Señor. Y a mí me gustan esas cosas pequeñas arreglarlas, que lo puedo hacer anyway. Ya había arreglado otras cosas y entonces yo le dije, Señor, arréglame esto. Y un día que salimos nosotros, no sé cuántos días estuvimos fuera, cerramos la llave, regresamos y antes de abrirla abrimos el faucet para que corre el agua. ¿Y cuando dejó de liquear? Dejó de ya no, ¿verdad? Y nunca dije nada. Al tiempo le digo a mi esposa y estábamos leyendo un devocional y le digo yo, mira, las cosas pequeñas que no le damos gracias a Dios. Dios fue el plomero de ahí y yo no le di gracias a Dios. Y ya después comenzamos a oír un tac, tac, tac. ¿Por qué se ríen? Ese es el reloj que está en el baño de mi esposa, que la gota no nos dejaba oír. Porque a veces usted se enfoca en la gotera y no el que tiene el control del tiempo y de todas las cosas en Dios. Síganse riendo. ¿Cómo les quedó el ojo? ¿Se da cuenta? Importante. Construyó un altar, invocó el nombre del Señor y montó su tienda ahí. Dijo, y aquí me quedo, obedeciendo lo que Dios le había dicho. A veces hay gente que le pasa algo en un lugar y dice, de aquí me voy. Tiene un problemita en el trabajo con su supervisor, me largo de aquí. Tiene un problema con su cónyuge, acabemos con este matrimonio. Esa no es la solución. Mejor me quedo callado. La verdadera bendición siempre nos lleva a la adoración. Siempre. Una bendición pequeña o lo que nosotros llamamos una bendición grande. Amén. Es una bendición. Mire, para mí es una bendición estar aquí, ministrándole y predicando la palabra. Amén.
Bendecir no es lo que Dios nos da, sino saber que Dios está con nosotros. Esos antiguos enemigos buscan la paz con Isaac. Vamos al versículo 26 al 28. Entonces Abimelech vino a él desde Gerar con su consejero Ahuzat y con Ficol, jefe de su ejército, y les dijo Isaac: ¿por qué habéis venido a mí, vosotros que me odiáis? O sea, ya lo habían echado, y que me habéis echado de entre vosotros. Y ellos respondieron, escuche bien esto: vemos claramente que el Señor ha estado contigo. ¡Auch! Así es que dijimos: haya ahora un juramento entre nosotros, entre tú y nosotros, y hagamos un pacto contigo, de que no nos harás ningún mal, así como nosotros no te hemos tocado y solo te hemos hecho bien y te hemos despedido en paz. Tú eres ahora el bendito del Señor. Versículo 28, vemos claramente que el Señor ha estado contigo. Pregunta: ¿han visto sus familiares que no conocen al Señor? ¿Han visto sus vecinos, sus compañeros de trabajo, sus amistades, que el Señor está con ustedes? ¡Wow! Tremendo, tremendo. Isaac responde con gracia. ¿Qué es lo que hace Isaac? Hace un pacto de paz, adora, construye un altar y llama al pozo Seba, que después se convirtió en la ciudad de Beerseba, que quiere decir juramento. El versículo 33 ya se lo leí. Ahora, la bendición de Dios sobre su pueblo da testimonio a las naciones, y eso es lo que pasó aquí. Y quiero que veamos esta otra, ya les leí ahí. El Dios de bendición tranquiliza los corazones temerosos, porque es un Dios de paz, porque Él es fiel a su promesa y es fiel a su pueblo. Él recentra su pueblo en la adoración a Él. Tiene conflictos, tiene problemas, tiene situaciones, adore al Señor. Comience a alabarlo y usted va a ver. Comience a ver las pequeñas bendiciones para que tranquilice ese corazón temeroso y se centre en la adoración. Dios siempre confirma su presencia en el pacto. Estaré con vosotros. Convierte a los enemigos en testigos. O sea, usted no testifica de Dios, pero la gente que usted conoce, que no conoce al Señor, dice: ¿cómo Dios te bendice a ti? ¿Cómo te veo yo que en medio de las dificultades tú estás tan tranquilo, tan tranquila, testificando a otra persona? ¡Auch! A veces no nos atrevemos a hablar, pero convierte a los enemigos en testigos de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Utiliza la obediencia fiel como testimonio y sobre todo da gloria a su nombre. Porque ¿qué es lo que dicen ellos? Y esto le debe sorprender a cualquiera. Versículo 28, vemos claramente que el Señor ha estado contigo. Wow. Y después en el final del versículo 29, tú eres ahora el bendito del Señor. Qué tremendo. Cómo saber de que Dios, cuando Dios bendice tu vida, los demás ven la mano de Dios, no la tuya. Las demás personas ven la mano de Dios, no la tuya. Fíjese bien. Isaac, quiero que vean esto. Isaac nos señala hacia adelante, pero Jesús cumple todo lo que Isaac solo puede reflejar, porque Isaac es una sombra de lo que es Cristo. Isaac recibió la bendición, Cristo es la bendición. Amén. Isaac cavó pozos, Cristo es el agua viva. ¿Qué le dijo Jesús a la mujer samaritana? Si tú supieras quién te pide agua de beber, tú le pedirías a él y él te daría agua viva, hablando del mismo. Isaac encontró espacio, Rehobot. Cristo da el descanso, porque usted no puede tener espacio, pero si no tiene descanso, Dios le da el descanso. Él es nuestro Shabbat, Él es nuestro sábado, Él es nuestro descanso. Isaac preservó la promesa, Cristo
cumple la promesa o el pacto de la promesa. Amén. Y hay más cosas. Hay una comparación bien interesante que encontré, y esto lo encontré antes de mandar. No, ya había mandado el PowerPoint y no lo alcancé a colocar aquí. Una comparación entre Isaac y Cristo. Fíjese bien. Isaac es el hijo de la promesa. Cristo es el cumplimiento de la promesa. Isaac permanece en la tierra durante la hambruna. Cristo entra a nuestro mundo roto. Isaac se enfrenta a la oposición por la bendición de Dios. Cristo es rechazado, aunque perfectamente obediente. Isaac no responde. Cristo responde con perfecta paz. Isaac construye un altar. Cristo es el altar y el sacrificio. Isaac trae paz con los enemigos. Cristo hace la paz con Dios. Y por medio de Cristo tenemos. Y hay una aplicación final que quiero que la vean aquí para terminar. Confía en Dios en los tiempos de escasez o en los tiempos difíciles. No huyas a Egipto. Egipto es el lugar donde queremos ir a encontrar confort, pero también quiere decir esclavitud. Cuando Dios te llama a quedarte y confiar en Él. No dejes que el miedo defina tu obediencia. Las promesas de Dios no se deshacen por tu debilidad o por la mía. Dios sigue siendo fiel a su promesa y fiel a su pueblo. Espera resistencia cuando Dios te bendice u oposición, porque la oposición puede ser una prueba, no ausencia de la obra de Dios. Amén. Elige la paz sobre el conflicto. Dios puede hacerte lugar sin que luches en cada batalla. Amén. Deja que la bendición te guíe a la adoración. La adoración importa más que la abundancia. Tú puedes tener muchas cosas, pero si no adoras a Dios, al que te dio la abundancia, vive como testimonio de la fidelidad de Dios para que otros digan: el Señor es contigo. Ahora, el Dios de bendición no es solamente el dador de la provisión, pero es el que cumple sus promesas. Por eso el texto que me gusta de todo este capítulo es este que van a tener aquí, que dice: no temas, porque yo estoy contigo. ¿Qué dice? No temas, porque yo estoy contigo. Dile a tu vecino: no temas, porque yo estoy contigo. No temas, porque Dios está contigo. Amén.